Audio Jungle. Bueno, entonces buenas noches para todos. El día de hoy, pues esta noche vamos a revisar el tema de bases biológicas del cáncer y básicamente es como la introducción a todo el bloque de oncología que vamos a estar revisando los residentes. Bueno, entonces, para empezar, recordemos que el cáncer es un trastorno genético que está causado, perdón un segundo, yo pongo aquí. Entonces, el cáncer es un trastorno genético que está causado por mutaciones del ADN, ¿cierto? En su mayoría son adquiridas espontáneamente, y al decir adquiridas espontáneamente, es decir, en la línea germinal, o están inducidas por factores ambientales, por virus oncogénicos, por radiación. Esas alteraciones genéticas se van a transmitir a las células hijas en cada división celular. En ese orden de ideas, podemos decir que una célula que sufrió una mutación que no la llevó a la muerte, le permite transmitir dicha mutación a su progenie. Y esto va a tener una expansión clonal. Entonces, todas las células, ¿cierto?, que se originan de esta célula que está mutada, van a llevar dicha mutación dentro de su información y el tumor va a ser un acúmulo de todas esas mutaciones que vienen en las generaciones. Entonces, digamos que al hablar de las bases biológicas del cáncer, es absolutamente necesario recordar el ciclo celular porque, digamos que básicamente es aquí donde radica el problema del desarrollo del cáncer. Entonces, recordemos que el ciclo celular tiene dos fases, una interfase, que es, digamos que en donde la célula pasa la mayor parte del tiempo, y otra fase, que es cuando ya entra a la división celular. Entonces, cuando una célula se acaba de dividir, es cuando inicia la interfase. Entonces, aquí en la fase de G1, es, digamos que donde empieza como a sintetizar las proteínas y el ARN, y aquí, digamos que se pueden tomar dos caminos. O pasa a la fase G0, que es en donde la célula, digamos que está en un estado quiescente, no se va a reproducir, cumple sus funciones, pero no se reproduce. Y la otra es que pase a la fase S, que es cuando ya se sintetiza, digamos que el doble de ADN. Entonces, este punto es muy importante porque explica dos mecanismos del cáncer, y es que si una célula, digamos que no debía haber pasado, ¿cierto?, porque se detectó alguna lesión o se detectó alguna mutación, pasa de G1 a S, ¿cierto? Entonces debía quedarse en G0 y pasa a S. Y el otro es que salió a la fase G0 y regresa nuevamente a la división cuando no debería haberlo hecho. Y acá en la fase G2, entonces, digamos que si la duplicación tiene algunos errores, es en esta fase en donde se detectan y se corrigen. Porque el ADN, digamos que está defectuoso y no logra repararse, entonces debería, en teoría, pues destruirse, es decir, llevar a cabo una apoptosis. En teoría, si todo esto estuvo bien, si en el ciclo, digamos que se hicieron las correcciones, entonces pasa a la fase M, que es donde ya se divide en dos células que deberían ser dos células sanas. Entonces, como podemos ver en el ciclo celular, hay como dos puntos importantes de revisión, ¿cierto? Dos como checkpoints de la revisión del ciclo celular. Entonces, uno es entre G1 y S, y el otro sitio de revisión es entre G2 y M. Bueno, todas las neoplasias, sean benignas o malignas, van a tener dos componentes básicamente. Entonces, uno es el parénquima, que digamos que el parénquima es lo que formado por esas células transformadas, digamos que neoplásicas, y eso es lo que determina como en gran medida su comportamiento biológico, y de este componente es el que se deriva el nombre, digamos que el tumor. Al final vamos a hablar un poquito de la nomenclatura para entender esto. Y el siguiente, o el otro componente más bien, es el estroma, que es como el tejido de soporte, y este tejido de soporte es derivado del huésped y no es neoplásico. Entonces, está formado por tejido conjuntivo, por vasos sanguíneos,
por células inflamatorias, ¿cierto? Por linfocitos, por macrófagos. Y este componente es, digamos que fundamental para el crecimiento de la neoplasia porque nos proporciona como todo el aporte sanguíneo y todas las bases del crecimiento de la célula parenquimatosa. Entonces, las células neoplásicas tienen pues como ciertas características, entonces vamos a hablar de cada una a continuación, de la diferenciación y anaplasia, de la velocidad del crecimiento, vamos a hablar algo de invasión local y algo de las metástasis. Bueno, entonces, recordemos pues que los dos componentes, como dijimos, son el parénquima y el estroma. Entonces, cuando uno habla de diferenciación y de anaplasia, estas son solo características de las células parenquimatosas. Esa diferenciación de las células tumorales parenquimatosas es el grado en el que se asemejan a sus antepasados normales. Y cuando hablamos de semejanza, lo hacemos tanto en la parte como morfológica como en la parte funcional. Las neoplasias malignas se caracterizan, digamos que por un amplio grado de diferenciación, entonces pueden ir desde muy bien diferenciadas hasta totalmente indiferenciadas. Y digamos que entre los dos extremos hay como algo que denominamos pues como tumores moderadamente diferenciados. Cuando hablamos de células indiferenciadas, hablamos de anaplasia. Entonces, ¿qué es la anaplasia? Entonces, la anaplasia básicamente es una desdiferenciación, ¿cierto? Una ausencia, pues, de la normal diferenciación, tanto estructural como funcional de esas células sanas. Aquí tenemos dos imágenes. En esta primera que estoy señalando, es un tumor anaplásico de músculo esquelético. Este es un rhabdomiosarcoma. Y digamos que lo que podemos ver es como un marcado pleomorfismo celular, los núcleos son hipercromáticos, las células son gigantes y también tienen unos núcleos muy grandes, mientras que acá, esta es una placa de un adenoma de tiroides, en donde podemos ver unos folículos como bien diferenciados, todos llenos de material coloide. Aquí en esta parte es importante como mencionar qué es la displasia. ¿Sí? Porque el término displasia, pues es una proliferación desorganizada, pero no es neoplásica. Entonces, no podemos decir que la displasia es sinónimo de cáncer. Entonces, la displasia no es un sinónimo de cáncer. Es entonces, básicamente, como la pérdida de la uniformidad de las células y de su arquitectura o como de su organización. Cuando las displasias son leves, pues, o moderadas, es decir, que no afectan como todo el espesor del epitelio, estas pueden ser reversibles a veces cuando se elimina, digamos que, la supuesta causa. En el segundo punto, pues, o en la segunda como característica, vamos a hablar de la velocidad de crecimiento. Entonces, usualmente las células, los tumores, pues, malignos son de crecimiento rápido y se extienden tanto a nivel local como a distancia. Es importante recordar que la velocidad de crecimiento se correlaciona negativamente con su grado de diferenciación. Entonces, los tumores que son mal diferenciados tienden a crecer más rápidamente que los que son bien diferenciados. Los tumores malignos que tienen crecimiento rápido frecuentemente van a tener áreas como centrales de isquemia y de necrosis. Y esto se explica básicamente porque el aporte de sangre que le está brindando el huésped, digamos que a ese tumor, no puede mantener el ritmo como de las necesidades del oxígeno de dicha neoplasia y es por eso que se forman estas áreas pues como isquémicas. El tercer punto, la invasión local. Entonces, el cáncer crece progresivamente por infiltración, por invasión, por destrucción y por penetración del tejido circundante. Las neoplasias malignas, digamos que no desarrollan como unas cápsulas bien definidas. Entonces, ese modo, digamos que de crecimiento que es como infiltrante, hace que sea necesario extirpar como un amplio margen de tejido normal, ¿cierto? Cuando se intenta esa extirpación quirúrgica de un tumor que es maligno. Por el contrario, una neoplasia benigna, ¿cierto? Se mantiene como localizada en su lugar,
no tiene capacidad de infiltrar, no tiene capacidad de hacer metástasis a distancia, por lo general tienen una cápsula como bien definida. Estas dos imágenes acá, entonces esta primera que estoy señalando es un fibroadenoma de mama, entonces es un tumor encapsulado, ¿cierto? De un color como oscuro que está bien delimitado respecto al tejido mamario que es como de color más blanco. Y acá, en esta segunda imagen, la de abajo, es un carcinoma ductal infiltrante, y básicamente vemos cómo infiltra la sustancia mamaria circundante. Generalmente esto, si hablamos de consistencia, sería una consistencia más bien pétrea, y no se logra definir, digamos que un límite con el tejido que está sano. El cuarto punto es el de metástasis. Entonces, básicamente es pues como el desarrollo, digamos que en tejidos alejados de implantes secundarios a ese tumor pues que es primario. Cuando uno está hablando de que tiene la propiedad de hacer metástasis, básicamente de forma inequívoca estamos hablando de una lesión pues maligna, ¿cierto? Cuanto más anaplástico, más grande sea como esa neoplasia primaria, digamos que mayor es la probabilidad de que produzca metástasis. Y esas metástasis pueden ser por tres vías, ¿cierto? Una por siembra en cavidades corporales, por diseminación linfática y por diseminación hematógena. Esta primera, básicamente es cuando la neoplasia invade una cavidad corporal natural. Y es bien característica esta de los cánceres de ovario, que digamos que frecuentemente afectan como las superficies, digamos que del peritoneo. La diseminación linfática es típica o más frecuente, digamos que en los carcinomas, y pues obviamente esa afectación de los ganglios linfáticos, digamos que depende principalmente del origen de la neoplasia y de las vías naturales de ese drenaje linfático. Aquí es importante pues recordar lo del ganglio centinela, que el ganglio centinela es como el primer ganglio linfático que recibe el flujo de un tumor pues primario. Y en el tercer punto, que es la diseminación hematógena, es más frecuente en sarcomas, pero también se presenta pues en los carcinomas. Entonces, en esta diseminación hematógena es simplemente saber pues que las células siguen el flujo venoso que drena pues de ese lugar de la neoplasia, y usualmente en esta vía de diseminación las células tumorales se detienen como en el primer lecho capilar que encuentran. Entonces, como todo el drenaje de la porta va al hígado y todo el flujo de la cava va a los pulmones, entonces por ello el hígado y los pulmones son como los focos secundarios afectados con mayor frecuencia en la diseminación hematógena. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de carcinogénesis y ya digamos que las bases como biológicas y moleculares del cáncer. Entonces, como mencionamos, todo parte de un daño genético que es no mortal, ¿cierto? Esa hipótesis genética del cáncer, digamos que nos dice que una masa tumoral es consecuencia de una única célula progenitora que ha sufrido un daño genético. Entonces, lo que ven aquí en pantalla, digamos que corresponde a las 4 principales dianas de lesiones genéticas. Entonces, tenemos acá en primer lugar los protoncogenes y los oncogenes. De esos hablaremos en la siguiente diapositiva como más a profundidad. Los genes supresores tumorales, que son genes que, digamos, que impiden el crecimiento descontrolado. Entonces, cuando estos genes mutan o cuando desaparecen de la célula, digamos que van a permitir como ese desarrollo de ese fenotipo transformado del que hemos venido hablando. Por lo tanto, se considera que son los que inhiben el crecimiento celular. También están involucrados los genes de regulación de la muerte celular programada, es decir, los genes de la apoptosis, y los genes relacionados con la reparación del ADN. Bueno, entonces, cuando hablamos de protoncogenes y oncogenes, son muy importantes porque estos son los aceleradores moleculares del proceso tumoral. Entonces, para entender esto, digamos que hay que
saber que los protoncogenes son células normales, o sea, todos tenemos protoncogenes, ¿cierto?, que van a cumplir funciones específicas. Y los oncogenes son protoncogenes mutados que van a mostrar como una sobreexpresión, y entonces cuando esos protoncogenes están funcionando de una manera más acelerada, entonces lleva a que haya más diferenciación celular. Entonces, hay varios oncogenes, ¿cierto? Como son los factores de crecimiento, los receptores de membrana, los mediadores de señales, también hay mediadores de la apoptosis. Aquí vamos a ver entonces el ERB1, es un protoncogen, y ese está expresado en el 80% de los carcinomas epidermoides de pulmón, y se ha encontrado hasta en el 100% de los tumores epiteliales de cabeza y cuello. El ERB2 principalmente es sobreexpresado en CA de mama, y el KRAS en pulmón, vejiga, y muy importante también en el CA colorectal. Bueno, en cuanto a las etapas de la carcinogénesis, entonces es importante recordar que esto se da como en varias etapas, ¿cierto? Es como una consecuencia, digamos, que de la acumulación de diversas alteraciones genéticas que en conjunto pues van a llevar a que se forme una neoplasia. Entonces, digamos que durante un periodo de tiempo, muchos tumores se van a volver más agresivos, y eso es lo que se llama como una progresión tumoral. Esa progresión tumoral y esa heterogeneidad, digamos que están asociadas a múltiples mutaciones que se van acumulando de forma independiente en las células, generando así unos subclones con unas características que son distintas, ¿cierto? Por ejemplo, que tengan más capacidad de invadir, que tengan más rapidez en el crecimiento, o que sean más susceptibles, por ejemplo, a los agentes de quimioterapia. Y es muy importante saber que hay una selección clonal donde solamente como los clones más agresivos son los que van a progresar y van a formar, en definitiva, esta pues que es la masa tumoral. Bueno, hay unas características pues como distintivas del cáncer, que son las que están viendo en pantalla: la autosuficiencia en las señales de crecimiento, la insensibilidad a las señales inhibitoras del crecimiento, evasión de muerte celular, potencial ilimitado de replicación, el desarrollo de angiogénesis sostenida y la capacidad para invadir y para hacer metástasis. Vamos a hablar un poco de cada uno. El segundo es la insensibilidad de las señales inhibitorias del crecimiento. Entonces, mientras los oncogenes codifican esas proteínas, ¿cierto?, que promueven el crecimiento celular, pues estos productos de los genes supresores tumorales lo que van a hacer es lo contrario, van a frenar esa proliferación celular. Entonces, digamos que esa alteración de estos genes hace que las células sean como refractarias a esa inhibición de crecimiento. La proteína RB ejerce unos efectos como antiproliferativos mediante el control de la transición de la fase G1 a la fase S en el ciclo celular. Entonces, digamos que cuando hay como esa pérdida del control en el ciclo celular, es fundamental que esto suceda para la transformación celular maligna. Y se cree que casi como todos los cánceres presentan una alteración en la fase G1 precisamente por mutación en este gen RB. Y por su lado, el gen TP53, que es conocido como el guardián del genoma, digamos que al activarse una célula dañada, una célula mutada, este gen TP53 actúa como un interruptor génico. Entonces hace que, o evita más bien, que se divida y que se provoque pues como su apoptosis. Lo que, digamos que pues a final de cuentas, por una u otra vía, la célula cancerosa pues no prospera. Digamos que cuando no puede repararse una lesión del ADN, esta proteína P53 va a inducir o la senescencia celular o va a inducir directamente la apoptosis. Es importante porque se considera que, digamos que todos los tumores humanos, más o menos un 70% van a mostrar como una pérdida
de los dos alelos del TP53. Entonces, digamos que se pierde como ese factor protector que tenemos pues como en la parte genética. La siguiente, que es la evasión de la muerte celular. Entonces, digamos que la apoptosis puede iniciarse a través de una vía tanto extrínseca como intrínseca, pero a final de cuentas, que digamos que tampoco vamos a entrar a ver pues cada uno como de estos receptores y ya entrar como a la parte molecular así como tal, sino que lo que debemos saber es que independientemente de la vía, lo que va a generar es una activación como de una cascada proteolítica de las caspasas que finalmente va a llevar a la destrucción de la célula. Entonces, la acumulación de células neoplásicas puede ser consecuencia no solo de la activación de oncogenes promotores de crecimiento, ¿cierto? O de la inactivación de los genes supresores tumorales, que fueron los dos que vimos a continuación, sino que, anteriormente, perdón, sino que también pueden haber mutaciones en estos genes que regulan la apoptosis, como por ejemplo los inducidos por el receptor CD95. El cuarto, que es el potencial limitado de la replicación. Entonces, en este caso, la mayor parte, pues, como de las células humanas, digamos que normales, ¿cierto? Pueden multiplicarse unas 60, 70 veces, pero después pierden la capacidad para dividirse y entran en un estado de senescencia. Entonces, este fenómeno básicamente se atribuye como al acortamiento de los telómeros, que están localizados, los telómeros localizados en los extremos de los cromosomas. En los tumores, que crecen como de una forma indefinida, no es suficiente como la pérdida de la limitación del crecimiento, sino que también además son capaces de evitar la senescencia, y por eso es que llamamos potencial ilimitado de la replicación. El quinto punto, que es el desarrollo de la angiogénesis sostenida. Entonces, en este punto, básicamente lo que hay que entender es que la vascularización de los tumores es esencial para su crecimiento y se halla básicamente controlada por unos equilibrios, digamos que entre los factores angiógenos y antiangiogénicos que están producidos por las células tumorales y sobre todo el estroma, que vimos que contenía pues como los vasos sanguíneos. Los tumores se cree que no pueden crecer más de 1 o 2 milímetros de diámetro si no se produce su vascularización. Esa zona de 1 o 2 milímetros va a representar como la distancia máxima a través de la cual el oxígeno, los nutrientes, los desechos pueden difundir desde los vasos sanguíneos. Entonces, esta es otra característica del cáncer y es que tiene la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos para su irrigación y para crecer. El sexto punto, que es la capacidad para invadir y la capacidad para hacer metástasis, digamos que esto se lleva a cabo en diferentes pasos y básicamente es como la invasión de la matriz extracelular. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Entonces, lo primero es que, como vemos aquí en esta imagen, los contactos como célula-célula se pierden y esta pérdida se da por la inactivación de la decaderina. A continuación, entonces, la degradación de las membranas basales y de la matriz intersticial, que está mediada básicamente por unas enzimas proteolíticas, ¿cierto?, que están secretadas por esas células tumorales, por el estroma, precisamente esa célula tumoral, y esa es la manera como se fijan los nuevos componentes de esa matriz extracelular y logra pues migrar esa célula tumoral. Luego entonces esas enzimas, digamos que proteolíticas, van a liberar unos factores de crecimiento y van a generar también factores quimiotácticos y angiogénicos. Y de esta manera entonces, digamos que la localización de la metástasis de muchos tumores puede predecirse a partir como de la localización del tumor primario. Respecto a los tipos de carcinógenos, entonces tenemos unos productos químicos, una energía radiante y unos microbianos. En la parte de la carcinogénesis química, básicamente hay algunos pues como carcinógenos que poseen unos grupos electrófilos que son altamente reactivos y que van a lesionar de manera directa el ADN, van a causar mutaciones, pues sí, lo que va a llevar finalmente al desarrollo del cáncer.
Entonces tenemos unos agentes con acción directa, ¿cierto? Que son los que no precisan como de una conversión metabólica para volverse carcinógenos. Aquí en este punto algunos ejemplos, algunos alquilantes como el dimetilsulfato, unos medicamentos como la ciclofosfamida, y hay otros que son unos agentes indirectos. Indirectos es porque, digamos que no son activos, ¿cierto? Hasta que se convierten por unas vías metabólicas endógenas, pues como en su producto, pues carcinógeno final. Aquí hay algunos ejemplos, pues algunos hidrocarburos, algunas aminas, inclusive se mencionan pues como algunos colorantes dentro de esta parte de los carcinogénesis química de acción indirecta. En la parte de la carcinogénesis por radiación, básicamente la radiación de cualquier origen, ¿cierto? Entonces los rayos UV, incluso los rayos solares, los rayos X, los radionucleótidos. Esa radiación ionizante lo que va a causar es como la ruptura pues de los cromosomas, genera translocaciones y en definitiva, digamos que va a generar lesiones genéticas que van a causar pues como la carcinogénesis. Los rayos UV van a inducir la formación de dímeros de pirimidina en el interior del ADN, que también son causa de formación de mutaciones. En la parte de la carcinogénesis viral, entonces vamos a mencionar el ARN oncogénico, y en este punto solo tenemos este que está aquí mencionado, que es el virus linfotropo humano de linfocitos T de tipo 1. Este es el único retrovirus que se ha demostrado que causa cáncer en el ser humano y se asocia usualmente con leucemia o con linfoma de células T, pero esto es endémico como en Japón y en algunas áreas pues como el Caribe, pero se encuentra muy esporádicamente pues como en otros lugares. Dentro de los ADN oncogénicos, entonces el BPH, recordar que los que son de bajo riesgo, 6 y 11, los de alto riesgo, 16 y 18, y digamos que como la oncogenia de este BPH está relacionada básicamente con la expresión de dos oncoproteínas víricas que se van a unir al RB y al P53 que vimos previamente, y que lo que van a hacer es neutralizar las funciones de estos dos moléculas. Y el Epstein-Barr, que esté implicado en la patogenia de linfomas en los pacientes que están inmunodeprimidos. Respecto a los virus de la hepatitis, si bien digamos que el 70-85% de los carcinomas hepatocelulares son por infección de virus pues de hepatitis B o hepatitis C, ¿cierto? Y que son usualmente, tienen unos efectos oncógenos multifactoriales. Al parecer, digamos que el efecto dominante pues es una inflamación crónica mediada inmunológicamente y una lesión hepatocelular, y esa estimulación de la proliferación de los hepatocitos hace que además se produzcan pues como unas especies, digamos que de oxígeno reactivo, que son capaces de lesionar el ADN. Y el Helicobacter pylori, que se ha implicado, digamos que en la aparición tanto de adenosía gástrico como también de linfoma MAL. Defensa del huésped contra los tumores y la inmunidad tumoral. Entonces, lo que vemos en la pantalla son básicamente como los mecanismos de defensa del huésped, ¿cierto? Entonces tenemos los productos de oncogenes mutados y de genes de supresores tumorales, las proteínas celulares hiperexpresadas, los antígenos tumorales producidos por virus oncógenos. Aquí recordar que antígenos oncofetales o antígenos embrionarios, por ejemplo, aquí en este punto mencionar el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, que se van a expresar durante la embriogenia, pero no van a estar presentes, digamos que normalmente en los tejidos adultos. Y alteraciones de glucoproteínas y de glucopéptidos de esa superficie celular. Tenemos el CA125, el CA199, pues que se va a expresar en algunos carcinomas también, por ejemplo en el de ovario. Dentro pues como de la revisión también es importante mencionar la nomenclatura, digamos que de los tumores. Entonces las neoplasias malignas originadas en tejidos
mesenquimatosos sólidos, ¿cierto? O sus derivados, entonces son pues los sarcomas, mientras que los que afectan las células mesenquimatosas, pues como de la sangre, vamos a llamarlos pues leucemias o linfomas. Entonces, los sarcomas se denominan según el tipo de célula que los compone, ¿cierto? Que va a ser pues como su célula, digamos que de origen. Entonces, neoplasias malignas compuestas, por ejemplo, de condrocitos, entonces serán los condrosarcomas, los carcinomas compuestos por tejido fibroso, entonces serán los fibrosarcomas, y a su vez el carcinoma también puede dividirse aún más, ¿cierto? Entonces cuando son por un patrón glandular serán los adenocarcinomas, o si son por células escamosas serán los carcinomas epidermoides. Digamos que el término linfoma, mesotelioma, melanoma también se utiliza para mencionar pues como neoplasias que son malignas. Y aquí en esta parte simplemente recordar que hay un tipo de célula neoplásica de tumores mixtos, ¿cierto? Derivado de una capa de célula germinal. Entonces hablamos, si vamos a hablar de maligno, el tumor mixto maligno de la glándula salival, el tumor de Wilms, y cuando es de más de un tipo de célula neoplásica, de una capa de célula germinal, teratógenos, entonces el teratoma inmaduro hace parte pues del maligno. Respecto a la gradación y a la estratificación de las neoplasias, entonces, básicamente la gradación es que intenta establecer como cierto cálculo de su agresividad, como su grado pues de malignidad, y esto es según como la diferenciación citológica de la célula tumoral y el número de mitosis pues en el tumor. El cáncer entonces puede clasificarse, ¿cierto? Como grado 1, de grado 1 pues a grado 5 como vemos aquí, y esto es según el grado creciente de anaplasia. Obviamente digamos que los criterios de los grados individuales van a variar dependiendo de cada tipo de neoplasia. Y respecto a la estadificación, entonces básicamente se basa en el tamaño de la lesión primaria, ¿cierto? Su grado de diseminación a los ganglios linfáticos regionales y la presencia o ausencia de metástasis. Entonces, esta evaluación normalmente se basa en exploraciones clínicas y radiológicas, entonces utilizamos TAC, resonancia, en algunos casos también se hace esta estadificación mediante una exploración quirúrgica. Hay como estos dos métodos utilizados, pero el principal es el sistema TNM, que es el sistema pues que casi siempre manejamos. Esta era como la parte de la introducción al bloque de oncología. Entonces, primero le voy a dar paso al doctor Kevin, que fue mi asesor para sus apreciaciones, y a continuación, si tienen alguna pregunta, pues, y alguna discusión.